Muy buenos días y bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Me llamo Patricia Morsch y trabajo como la asesora regional en envejecimiento saludable. Muchas gracias por su participación y el interés en nuestro webinar de hoy, que es sobre la fragilidad y cómo prevenirla. A nosotros, del programa de envejecimiento saludable de la OPS, es un gusto poder trabajar en conjunto con la Asociación de Funcionarios de la OPS-OMS en el desarrollo de webinars y actividades informativas para promover el envejecimiento saludable entre los miembros de la asociación, pero también a todas las personas mayores. Ahora paso la palabra a mi colega Marta Peláez. Buenos días, buenas tardes. Estamos encantados de estar aquí con eh, estos colegas de la OPS que muy generosamente están no solamente trabajando en el tema de envejecimiento saludable para promover que los servicios, que los profesionales de la salud entiendan, mejoren y adopten las normas de la década del envejecimiento saludable, sino también están trabajando para llegar a las personas mayores con la información que es necesaria para activarnos todos a participar en nuestro propio envejecimiento saludable. Aquí estamos 3 generaciones de asesores regionales de envejecimiento de la OPS. Es mi gusto ahora presentarles al doctor Enrique Vega, quien en realidad ha sido un amigo, colega por muchos años. Yo lo conocí cuando él estaba en su primer año de geriatría hace muchos años, no voy a nombrar los años, pero el doctor Vega pasó muy pronto a ser la persona encargada de los programas nacionales, el programa nacional en Cuba de envejecimiento y de allí pasó a la OPS cuando yo me jubilé. Así que para mí es un gusto seguir trabajando con mis colegas y les agradezco inmensamente no solamente su interés en trabajar con FSM, sino también su amistad personal. Entonces, Enrique, es, es tuya la palabra. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Yo muy orgulloso de estar aquí con, con mi antecesora y alguien que motivó y contribuyó a mi formación personal, contribuye y me sigue formando todavía. Yo ahora soy un jubilado en preparación. Estoy en la última fase de mi trabajo, solo me quedan 3 años. A algunos les parece mucho tiempo cuando yo digo que ya estoy pensando cómo prepararme para mi jubilación. Le piensan que todavía es largo el camino, pero en realidad todos ustedes especialmente saben que es muy rápido y muy corto. En realidad hay que aprender mucho de ese proceso, ¿no? Y estar también con Patricia, que hace relativamente poco, hace ya un par de años que trabaja como asesora, pero todavía tiene un tremendo camino por delante en este proceso. Así que cuando Marta me invitó a hacer la presentación, bueno, yo he estado en realidad meditando bastante sobre cómo enfocarla, ¿no? Pensando como geriatra, en realidad mi profesión es la geriatría, o sea, hice geriatría clínica por muchos años y, y claro, esto es un tema estrechamente vinculado al desarrollo de la especialidad y el desarrollo de la capacidad de mejorar la atención a las personas mayores, este tema de fragilidad, pero también como persona, ¿no? Que está viviendo en una etapa de vida que ya empieza a acercarse a, a la etapa de vejez. Bueno, en muchos de nuestros países ya estoy en la etapa de vejez porque tengo 62 años. Acá en Estados Unidos todavía se considera los 65, pero es un tema, como vamos a ver después, es un tema de cronología. En realidad, hoy estamos hablando mucho más allá de la cuenta que significan los años. Entonces, yo voy a dividir mi conversación en 3 bloques principales. Porque
pienso que son importantes para entender de lo que estamos hablando y sobre todo para entenderlo desde un contexto práctico, de un contexto de aplicabilidad en nuestra vida cotidiana. El primero es, el que le voy a hablar es sobre los conceptos más importantes de envejecimiento saludable. Y cuando estoy hablando de esos conceptos, no les voy a hablar eh, en una concepción solamente salubrista, sino en una concepción práctica de nuestra vida, para entenderlo en nuestra vida cotidiana. El segundo aspecto ya es sobre el problema fragilidad, cómo entendemos el problema de fragilidad y cómo diagnosticamos el problema de fragilidad y cómo lo interpretamos desde el punto de vista de de la atención a la salud. Y el tercero es cómo lo tratamos, o sea, cómo somos capaces de influir para que este problema no se presente, para que este problema logremos revertirlo si de alguna manera aparece, y las diferentes opciones terapéuticas que tenemos para manejarlo hoy. Eh, en el 2015, la mayoría de ustedes de alguna manera lo puede haber conocido. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó el Reporte Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Yo creo que fue un documento rompeaguas, fue un documento extremadamente importante por varias razones, pero especialmente yo les voy a hablar hoy de dos razones fundamentales. La primera es que por primera vez definió de una manera clara qué cosa es el envejecimiento saludable. Y al definirlo, por primera vez separó tácitamente el tema de la salud de la enfermedad. Y que nosotros siempre decimos que la salud más allá de la enfermedad y todas esas cosas, como saludistas lo sabemos, en realidad es imposible mencionar algo de salud si no mencionamos, aunque sea tratando de omitir el concepto de enfermedad. Pero aquí, en esta definición, el reporte definió el envejecimiento saludable como el proceso para mantener y sostener la habilidad funcional que permite el bienestar durante la vejez. O sea, habla de habilidad funcional como el concepto básico. No menciona la otra palabra para nada. Y eso es importante, porque a pesar de que es un tema que nosotros lo conversamos, muchas veces nunca había tenido una definición tan concreta y tan exacta dentro de un documento de la Organización Mundial de la Salud. Pero va más allá, porque a pesar de que siempre los geriatras hemos dicho que la salud en las personas mayores tiene que manejarse en conceptos de función, ese concepto de función era un poco pragmático, ¿no? Pero aquí también hay una definición importante de qué significa la habilidad funcional. Y en el documento define la habilidad funcional como aquellos atributos relacionados a la salud que permite a la persona ser y hacer lo que tiene razones para valorar. Y eso es un concepto tremendamente importante. O sea, nosotros cuando hablamos de función, generalmente lo relacionábamos con las actividades de la vida diaria. Aquí ese concepto cambió trascendentalmente. Se abrió esa habilidad funcional a el concepto de lo que permite a la persona ser y hacer lo que tiene razones para valorar. Y eso es un avance extremadamente trascendental, porque no solo define la habilidad funcional como tradicionalmente se ha definido a partir de la capacidad del individuo de satisfacer sus necesidades básicas de la vida diaria, sino también ya en esa capacidad que permite a los individuos continuar contribuyendo, aprendiendo, creciendo, tomando decisiones, manteniendo relaciones, siendo móvil y especialmente hoy cada vez hablamos más de tener un propósito en la vida y eso es fundamental a la hora de construir ese envejecimiento saludable.
O sea, que un paso trascendental es que el envejecimiento saludable o la salud durante la vejez está condicionada a tener la habilidad funcional que permite el bienestar. Y en segundo lugar, que esa habilidad funcional se define como aquello que nos permite ser y hacer lo que es importante para nosotros. Ese yo creo que es un concepto fundamental que el reporte introdujo y que es la base de todo lo que estamos hablando hoy en la década del envejecimiento y todo lo que pretendemos hoy que contribuya a modificar la percepción de salud de las personas mayores y que permita contribuir a que los sistemas y servicios de salud cambien su perspectiva de qué es lo que deben asegurar en la atención a la persona mayor. Pero hay un segundo elemento que para mí es fundamental y es que desarrolló la idea de que la habilidad funcional es una ecuación donde hay dos factores fundamentales. Las capacidades, la capacidad intrínseca, que es la suma de aquellas capacidades físicas y mentales que un individuo tiene, como dicen en muchos de los artículos, de la piel hacia adentro. Son esas capacidades que uno construyó a partir de la vida, en su curso de vida, y que son las capacidades que le permiten precisamente hacer y hacer las cosas que el individuo necesita hacer. Y el otro factor en esa ecuación es el medio ambiente. O sea, la habilidad funcional es una relación entre capacidad y retos del medio ambiente. Mientras más altos sean los retos del medio ambiente, más capacidad se necesita para poder tener o para poder desarrollar esa habilidad funcional. Mientras menos retos tenga el ambiente y más capacidad uno tenga, más fácil es poder desarrollar esa habilidad funcional. Pero la separación de esos dos elementos en esa ecuación, por primera vez también nos permite a nosotros, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de los servicios de salud, poder identificar las capacidades de los individuos de una manera precoz. Porque realmente cuando la habilidad funcional empieza a disminuir, en general, cuando las capacidades empiezan a disminuir, nosotros muchas veces adoptamos adaptaciones del medio ambiente que nos rodea y mantenemos una habilidad funcional eh, relativamente alta a pesar de ya tener una pérdida de capacidad. Al poder tener esta ecuación más clara, nosotros podemos trabajar un poco más alto en el cauce del río. Podemos buscar eh, eh, previamente las disminuciones de la capacidad, incluso antes que la habilidad funcional se deteriore. Y eso es fundamental para los servicios clínicos, eso es fundamental para la atención a la salud a las personas mayores. Entonces, esas capacidades intrínsecas, y ustedes lo pueden revisar después en el reporte, se han ido agrupando en 5 dominios fundamentales. La capacidad locomotora, o sea, que implica la fuerza muscular, el balance, que después vamos a ver y que tiene mucha relación con este concepto de fragilidad. La capacidad cognitiva, que es un grupo de funciones esenciales que nos permiten mantener o mantenernos con la habilidad funcional para podernos desarrollar en un medio social e individual determinado. La capacidad afectiva o el dominio afectivo, o sea, todas las capacidades que están alrededor de, el factor afectivo de la vida humana. La capacidad sensorial, que es la que está asociada a todos los elementos sensoriales, especialmente la visión y la audición, y que son elementos fundamentales también para nuestra vida de relación. Y lo que nosotros hoy se le llama vitalidad, que es ese concepto de un grupo de factores que condicionen la capacidad homeostática del organismo humano para adaptar su ambiente fisiológico a pesar del proceso de envejecimiento. Estos dominios que se separan con fines didácticos, con fines de entender el proceso, en realidad están muy interrelacionados, están muy integrados unos de otros y la afección de uno tiene una relación muy importante con otro. Y todos esos dominios de la capacidad intrínseca
son fundamentales para entender el proceso de envejecimiento, para entender cómo, de alguna manera, y cada vez más, nosotros podemos intervenir de alguna manera sobre ese proceso de envejecimiento para sostener esas capacidades el mayor tiempo posible. Por supuesto, la integración de todas esas capacidades es lo que nos da a nosotros la capacidad homeostática, la capacidad del organismo humano para mantenerse activo durante toda la vida. Con el envejecimiento existe una disminución de esas capacidades. La mayoría de esa disminución de esas capacidades no se reflejan en la vida cotidiana, se reflejan en la pérdida de reserva funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros envejecemos, perdemos mucha capacidad reflejada en una reserva funcional que tiene el organismo humano para adaptarse al estrés, para adaptarse a solicitudes extras que el organismo humano tiene para nuestra vida cotidiana. O sea, probablemente, no importa si tenemos 50, 30, 70 o 90, si estamos sentados en un sillón, nuestra frecuencia cardíaca se mantiene 70, 80, 85 de frecuencia. No varía demasiado con la edad si no tenemos una enfermedad adyacente. Pero si nos paramos de pronto y necesitamos irnos a correr, lo que pasa es que el individuo de 25 o 30 años demora mucho para alcanzar lo que llamamos la frecuencia cardíaca máxima. Pero el individuo de 90 apenas da 10 o 20 pasos, alcanza esa frecuencia cardíaca máxima, porque su reserva funcional, la reserva de sus capacidades, ha disminuido. Por tanto, si nosotros no evaluamos esa capacidad de reserva, esa capacidad o la reserva de esas capacidades, probablemente no seamos capaces de identificar cuán buena es esa reserva para la edad que tenemos. Y eso creo que es un concepto fundamental que ha ido cambiando la visión clínica y la visión de cómo nosotros estamos o podemos conservar esa capacidad o ese máximo de capacidad posible en el transcurso de nuestra edad. Las pérdidas de esas capacidades asociadas al envejecimiento, asociadas a factores de estrés, asociadas al factor de enfermedad, que es un factor contribuyente al proceso, pero no necesariamente es el que determina esencialmente sobre nuestras capacidades, se llama carga alostática. Entonces nosotros durante nuestra vida acumulamos una carga alostática que nos hace disminuir esas capacidades. Esos son conceptos fundamentales y generales para entender cómo el proceso de envejecimiento introduce cambios que hoy sabemos que muchos de ellos son modificables, o sea, que muchos de ellos pueden ser evitados y sostenidos y sostenida esa capacidad durante el tiempo. O sea, que no necesariamente tenemos que tener una pérdida vertical de esas capacidades, podemos nosotros contribuir personalmente, pero también a través de las acciones de los servicios de salud, a sostener esa capacidad durante un máximo posible. Y eso es un fenómeno extremadamente importante porque, como ustedes saben, la oportunidad de vivir especialmente se explosionó en los últimos 50, 60, 70 años. O sea, se han incrementado 20 años de esperanza de vida en nacer, pero especialmente nosotros que cuando llegamos a los 60 años, también hay una explosión importante de la oportunidad de vivir después de los 60 años, que hoy adquiere casi 21 o 22 años, o después de los 80, que hoy tiene como veraje en la región unos 7, unos 9 años más como promedio. Entonces, hay en realidad una oportunidad de vivir mucho más clara, mucho más importante, y ahora necesitamos garantizar cómo podemos contribuir que nuestras capacidades nos permitan vivir con salud estos años. Y en ese concepto, cuando existe una pérdida importante de esas capacidades,
asociadas al proceso de envejecimiento y que producen una pérdida negativa importante de esas capacidades, aparece a lo que nosotros le hemos llamado en geriatría el concepto de fragilidad, que es un deterioro progresivo relacionado con la edad de manera importante y que disminuye esas reservas de capacidad, lo que hace que el individuo tenga una mayor vulnerabilidad a el estrés y a condiciones asociadas al estrés, asociadas a enfermedad o a otros factores, y que aumenta la potencialidad de desarrollar riesgos adversos durante la vida. Este, este concepto de fragilidad que hoy, desgraciadamente, todavía nuestros servicios de salud, nuestros médicos no han recibido todavía la formación y la preparación. Discutíamos el otro día con Marta que hoy solamente 10-15% de los programas de pregrado en la región en educación médica reciben conocimiento sobre geriatría, sobre manejo de las necesidades de las personas mayores en pregrado, pero también de manera importante en la mayoría de las especialidades de posgrado, a pesar de que el usuario principal de prácticamente todas las especialidades médicas, excepto la pediatría, son las personas mayores. Hoy no reciben necesariamente la preparación que nosotros necesitamos. Pero es importante lograr esa capacidad de entender la fragilidad porque es un fenómeno fundamental, no solo para el diagnóstico per se de ese problema, sino porque mucha de la sintomatología, mucho del reflejo de la expresión de la enfermedad en la persona mayor está determinado por el proceso de fragilidad. O sea, no solo la fragilidad tiene una presentación per se como fenómeno que se puede diagnosticar y que hay que atender, sino que la aparición de la fragilidad determina de una manera importante cómo la enfermedad se expresa en las personas mayores. Y la enfermedad, especialmente la condición crónica múltiple, la mayoría de las personas mayores padecen de más de una enfermedad. Y esa expresión de esa enfermedad o de esas enfermedades está muy relacionada con la capacidad de respuesta del organismo humano. Entonces, en buena lid, no solo nosotros cuando hablamos y trabajamos para resolver la fragilidad, no solo estamos resolviendo el problema fragilidad per se, sino que estamos haciendo el individuo más capaz con más capacidad de responder a sus enfermedades o a otras enfermedades que el individuo padece de manera importante. El tema de la fragilidad, que es un fenómeno dinámico, o sea, que evoluciona de manera progresiva y que eventualmente es reversible, especialmente si detectamos o hacemos el diagnóstico en un momento importante de la vida. Para eso yo creo que es fundamental tener un diagnóstico de la fragilidad, o sea, cómo nosotros diagnosticamos la fragilidad. Existe una sintomatología clásica de la fragilidad muy relacionada con los aspectos físicos, como es la pérdida de peso, inexplicable en una persona mayor de 80 años, cualquier pérdida de peso en una persona en su vejez, más allá de sus 60, 70, 80 años, eh, está o debe estar muy relacionada con la fragilidad y es un factor pronóstico negativo, o sea, esa pérdida de peso sin explicación. El cansancio, la debilidad muscular, la disminución en la velocidad de la marcha, y la poca actividad física, o sea, el lentecimiento y la falta de deseo para desarrollar actividad física son parte de la sintomatología clásica de la fragilidad, que como les decía puede estar también muy adornada por otros síntomas de otras enfermedades que pueden padecer el individuo. Pero hoy cada vez a partir de todas estas definiciones que yo le hablaba al principio, también los factores asociados a la mente, los trastornos cognitivos, los trastornos emotivos, etcétera, son o tienen una participación clara en el diagnóstico de esa fragilidad y se avanza de manera importante para entender esos procesos. O sea que poder
diagnosticar esa fragilidad de una manera temprana, de una manera eh, clara, nos permite a nosotros poder hacer cosas para impedir su desarrollo y regresar los factores que han estado motivando y desarrollando esa disminución de capacidades más allá de lo que fisiológicamente deberíamos aceptar. Y claro, la fragilidad per se tiene un grupo de elementos fundamentales que afecta. O sea, la fragilidad creo que es responsable hoy de no solo de un incremento importante de la mortalidad, muchos de estos factores son riesgos, pronósticos directos de mortalidad, incluso más importantes que factores tradicionales como fábrica, eh, trastornos cardiovasculares. Hoy nosotros sabemos que una persona de 80 años, la pérdida de la fuerza muscular en las piernas puede ser un factor pronóstico de mortalidad muchísimo más importante que una fibrilación auricular o un trastorno arrítmico del corazón. Entonces, yo creo que eso es toda una manera de reentender y repensar cuáles son los riesgos después eh, o de las personas mayores a partir de la vejez, o como síntomas de disminución de la vitalidad, como es el caso de la hipocolesterolemia, o sea, la disminución importante del colesterol, que es parte del diagnóstico, por ejemplo, de la sarcopenia, de la disminución de la masa muscular, puede ser un factor de riesgo mucho más importante en una persona de 80 años que la hipercolesterolemia, especialmente la ligera y la moderada. Entonces, son factores que necesitamos reentender en el manejo de la salud para las personas mayores. Los riesgos de la fragilidad influyen en la mortalidad, pero sobre todo disminuyen en la pérdida de la habilidad funcional y incrementa los niveles importantes de discapacidad, los niveles importantes de institucionalización, de demanda de cuidados, etcétera, que hoy tienen un significado especialmente importante en la salud y el bienestar de las personas mayores. Hay maneras de evaluar la fragilidad, la aparición o la presencia del síndrome clínico de la fragilidad. Hay instrumentos, Patricia nos va a mencionar algunos de ellos, como el SPBB, que es una herramienta para medir la fuerza muscular, el equilibrio, el balance y otros factores, la medición de la velocidad de la marcha, la medición de la aprehensión, de la fuerza de aprehensión de la mano, etcétera. Eso son métodos diagnósticos que se están introduciendo, que se están evaluando y hay un avance importante y una búsqueda importante en la aparición de marcadores clínicos, o sea, de aparición de factores y marcadores clínicos que van a permitir, a partir de una prueba de sangre, etcétera, saber cuándo un individuo está perdiendo capacidades de manera importante sin tener que llegar a grandes costos para hacerlo. Pero también hay esos elementos clínicos, incluso pueden, y hoy tenemos elementos clínicos que nosotros dentro de la organización estamos promoviendo, que permiten hacer un pesquisaje importante de la capacidad. Y parte del concepto de ICOP, como concepto de Integrated Care for Older Persons, parte del esfuerzo que estamos haciendo es avanzar en cómo poder detectar tempranamente la disminución de las capacidades. Y ustedes pueden acceder a nuestra página web y hay una aplicación importante que pueden bajar en la tienda de aplicaciones, cualquiera que sea su modelo de teléfono, sea en Apple o sea en las otras tiendas de aplicaciones. ICOP es una herramienta para el screening de la disminución de capacidades en los 5 dominios fundamentales que hemos estado hablando, incluso antes que aparezca el concepto de fragilidad. O sea, nosotros pudiéramos tempranamente saber si hay una disminución de la fuerza muscular, si hay una disminución de nuestra capacidad de mantener el equilibrio, si hay una disminución en nuestra capacidad sensorial, en nuestra capacidad cognitiva, algún cambio temprano en nuestra capacidad emotiva, y eso puede ayudarnos en nuestros niveles
de capacidad nutricional, por ejemplo, y eso puede ser una manera temprana de detectar los cambios en la capacidad e intervenir tempranamente, aún mucho antes que la presencia de la fragilidad, o sea, haya la presencia clínica del síndrome de la fragilidad, y cuya intervención es mucho más compleja, necesita mucho más nivel de atención y nivel de intervención terapéutica. Así que toda la recomendación está en precozmente mantenernos evaluando nuestras capacidades y trabajando de manera positiva, interviniendo de manera positiva para sostener las capacidades al máximo posible. Y cuando hay que hacer correcciones interventivas para algunos elementos específicos de esa pérdida de capacidad, bueno, intervenir tempranamente para evitar que se instale un síndrome de fragilidad. Pero aún cuando un síndrome de fragilidad está instalado, todavía nosotros tenemos la capacidad de intervenir sobre ello. Entonces es importante que ese diagnóstico, es importante que nosotros estemos preparados como usuarios del sistema para poder exigir a los servicios de salud intervenciones sobre esos procesos. Y yo creo que parte de esta discusión de hoy lo que pretende es precisamente entender el fenómeno y poder nosotros mismos promover la necesidad de esas intervenciones de una manera importante. La mayoría de los sistemas de salud, la mayoría de los sistemas de salud, la mayoría, pero un grupo importante de sistemas de salud en la región tienen la evaluación de la persona mayor de 60 años como parte de, de los servicios de salud establecidos. Y esa evaluación debería ser, y estamos trabajando para eso, debería ser incluir estos conceptos de una manera fundamental. Nosotros estamos tratando y trabajando extensivamente en la formación de recursos humanos que permita entender y atender el diagnóstico temprano de estos fenómenos como parte fundamental para contribuir al desarrollo de ese envejecimiento saludable. Pero yo creo que mientras las cosas pasan, especialmente nosotros, los que somos usuarios de los sistemas, tenemos que entender y tenemos que exigir de alguna manera que estos procesos también se tomen en cuenta en el desarrollo de esas intervenciones. Hablando de tratamiento, bueno, hay tratamientos importantes de todos estos factores que contribuyen a la fragilidad. Desde el tema de las intervenciones físicas para el mantenimiento de las capacidades físicas, que van claro, los procesos de acondicionamiento de los individuos que todavía tienen las capacidades conservadas y necesitan eh, hacer una actividad positiva, o sea, no esperar a perder las capacidades para poder empezar a intervenir, sino que hay intervenciones cotidianas que se pueden hacer para el sostenimiento el mayor tiempo posible de la capacidad hasta la recuperación y rehabilitación de las capacidades. Y eso puede ser a través de intervenciones sanitarias específicas que son recomendadas especialmente cuando ya tenemos un síndrome de fragilidad y que tienen que ver con las pérdidas que están asociadas a dominios específicos, pero también hay programas de intervención comunitaria basadas en evidencia, muchas de ellas de autoaplicación, o sea, que permiten el automanejo los individuos y que nosotros lo tenemos en nuestra página web. Estamos trabajando activamente para que los sistemas, especialmente los sistemas comunitarios, lo incorporen y que tengan efectos positivos en los diferentes niveles en los que puede estar una persona mayor en cuanto a la pérdida de sus capacidades, del individuo que todavía está robusto y necesita de intervenciones para sostener esa robustez el máximo tiempo posible hasta el individuo que está en el síndrome de fragilidad, incluso en el individuo que ya está en un nivel de limitación funcional, de discapacidad, que puede recuperar, si bien a lo mejor no puede recuperar todas sus capacidades, puede recuperar o puede trabajar sobre ciertas capacidades que aún en una limitación de su capacidad funcional puede desarrollar
el máximo potencial posible para la limitación que tiene. Entonces, eso es fundamental, esto es lo que les quería explicar. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de atender y yo le pedí a Patricia que nos ayudara a presentarle un ejemplo de un programa que nosotros estamos estimulando, que creo que es extremadamente y puede ser extremadamente importante para ustedes en la práctica poder conocerlo y ojalá que usarlo en su bienestar personal o trabajar con la familia y grupos de otras personas mayores para poder desarrollarlo. Así que te cedo la palabra, Patricia, para hablar de Vivifrey. Sí, muchas gracias, doctor Vega. Yo quería aprovechar porque vi que había unas preguntas en el chat también. Yo puse el link de la guía de ICOP que mencionó el doctor Vega en el chat. ICOP es el acrónimo del inglés de Integrated Care for Older People, la atención integrada a la persona mayor, y el link está en el chat. También en el chat yo incluí el link para la cartera de programas basados en evidencia que tenemos disponible en la OPS. Ahí pueden encontrar muchas intervenciones diferentes que existen para cada tipo de capacidad intrínseca y también intervenciones o maneras que pueden motivar a ustedes a trabajar para mantener sus capacidades. Yo voy a compartir mi pantalla y para que puedan ver aquí algunas cositas. Primero, yo que tengo aquí es el instrumento de detección de ICOP que comentó el doctor Vega. Estas son las preguntas para identificar pérdidas en la capacidad intrínseca y muchas veces no es la realidad en los servicios de salud, como comentaba el doctor Vega. Entonces, tal vez si ustedes pueden tener en cuenta en estas preguntas para ustedes, es algo que pueden llevar a los profesionales de salud que sienten que tienen alguna pérdida auditiva, que sienten que tienen alguna pérdida de movilidad y pueden identificar a partir de estas preguntas. De nuevo, la guía, el link para esta guía está en el chat. También les muestro el SPPB, que es la prueba que comentó el doctor Vega, que ayuda a identificar la fragilidad. El SPPB es es un componente del programa Vivifreo, que es lo que voy a comentar después. Este es el test que ayuda a identificar el nivel de capacidad de la persona para que podamos recomendar los tipos de ejercicio físico a ejecutar. Y esta prueba, entonces, está relacionada a tres componentes. Un componente de equilibrio, un componente de la fuerza, levantar de la silla, y un componente del riesgo de caídas a partir de la prueba de caminata. ¿Y cómo funciona entonces el programa Vivifreo? Yo no puedo ver aquí. Perdón, ahora sí. El Vivifreo es un programa de actividad física que fue creado en España para favorecer que las personas puedan ejecutar actividades físicas de acuerdo con su nivel de capacidad. Entonces, a partir de la ejecución de la prueba del SPPB, que identificamos el nivel de equilibrio, del riesgo de caídas y de la fuerza de las piernas, podemos identificar el tipo de pasaporte de ejercicio que va a recibir esta persona. Los pasaportes de ejercicios fueron ejecutados en 4 niveles. El nivel A para personas más dependientes, B, C y D, el D para el más robusto. Y cada uno de los pasaportes tiene orientaciones específicas para la ejecución de ejercicios de acuerdo entonces con la capacidad de la persona identificada en esta prueba inicial. Esta es la página de Vivifreo que yo voy a poner en el chat pronto. Y aquí en esta sesión de materiales encuentran todo que puede ayudar a ustedes a desarrollar este programa. Tenemos disponibles videos con la ejecución de cada tipo de ejercicio en cada uno de los pasaportes.
el A, B, C, D. Tenemos las ruedas de ejercicios disponibles y las ruedas muestran en orden cada uno de los ejercicios que debo hacer. Y tenemos más informaciones aquí con cada uno de los pasaportes específicos. Este es un ejemplo del pasaporte D, que es el pasaporte para las personas mayores más robustas. Además de las orientaciones de ejercicio físico, por ejemplo, orientación en relación al periodo de tiempo, 12 semanas, 3 días a la semana y el resto 2 días realizar caminata. Entonces, todo eso está explicado en el pasaporte. Además, nos informan los materiales que son necesarios y como Vivifreo es un programa que fue desarrollado para que las personas puedan ejecutar los ejercicios en la casa, todos los materiales que se necesitan son cosas que tenemos en la casa. Es la silla, es una toalla, es una pelota para apretar, es una botella que vamos a llenar de agua de acuerdo con la fuerza que tengo para ejecutar la prueba del bíceps, de flexionar el brazo. Y además de explicar cada uno de los ejercicios, también tiene una sesión para ayudar, y perdón que estoy pasando rapidito, a la motivación de la ejecución. Entonces, tiene al final un diario de actividades que nos ayuda a explicar cómo nos sentimos realizando estos ejercicios en cada una de las semanas. Y este es un componente importante porque ayuda a nosotros a informar a nuestros profesionales también de cómo vamos llevando a cabo la intervención y también a motivar nosotros a la ejecución a partir de este seguimiento. Esta es la rueda de ejercicio para cada uno de los tipos de pasaporte. Entonces, este es, por ejemplo, para la rueda A, que es la persona mayor que tiene más dificultades y que generalmente necesita algún tipo de apoyo debido a una situación ya de fragilidad o prefragilidad. Ya tenemos aquí, por ejemplo, uno de los ejercicios de levantar de la silla, cuenta con una persona para que pueda ayudarle en la ejecución. Pero aquí tenemos la rueda para cada uno de los pasaportes y el orden de ejecución con la orientación de cada uno de ellos. Vivifreo también cuenta con una aplicación y en esta aplicación nos ayuda a identificar el tipo de pasaporte que voy a tener y la ejecución de los ejercicios. Yo no mencioné antes, pero ICOP también tiene una aplicación gratis y que se pueden bajar y que puedan hacer su propio screening para identificar si hay alguna pérdida en la capacidad intrínseca. Las dos aplicaciones se pueden bajar en de cualquier teléfono y de manera gratis. Por último, Vivifreo lanzó un nuevo pasaporte, que es el pasaporte E. Y este es un pasaporte un poco diferente, porque se identificó que muchas personas mayores tienen niveles óptimos de capacidad intrínseca y no tienen muchas pérdidas en la capacidad y el pasaporte D queda un poco fácil. Entonces, el grupo de investigadores desarrolló el pasaporte y la rueda de ejercicios E, que es para personas mayores consideradas fit. Y en estos ejercicios sí necesitan un poco más de materiales, especialmente una barra con pesos. Entonces, queda ahí para las personas mayores robustas, aquí como nuestra colega Marta, que pueden utilizar el Vivifreo E para mantener sus niveles óptimos de capacidad. Espero que sea útil y cualquier duda ahí estamos a disposición. Voy a poner el link en el chat y les motivo a conocer el programa. Muchas gracias, doctor Vega. Gracias, Patricia. Y solamente para resumir, o sea, hay cuatro pilares importantes que tenemos que tener en cuenta en el manejo de la fragilidad. Yo creo que de manera fundamental la nutrición, especialmente no tenemos tiempo, pero los materiales que le estamos poniendo, la nutrición
es fundamental a partir sobre todo de la hidratación, pero también especialmente, especialmente a través del consumo de proteínas. Yo creo que ese ha sido un factor fundamental hoy, cada vez más claro la importancia del consumo de proteína y la disminución sistemática en el consumo de proteína que tienen las personas mayores. Segundo, la actividad física y todos los elementos de la actividad física, incluyendo la actividad aeróbica, pero especialmente la inclusión y lo que se ha demostrado en los últimos años, en las últimas décadas ya, es la importancia de la fuerza muscular, o sea, la importancia de potenciar la fuerza muscular aún en las edades extremas de la vida, aún en estados físicos de fragilidad y de limitación funcional severa. La fuerza muscular es un factor que hay que cuidar, hay que promover y hay que desarrollar de una manera importante. El tercer elemento es, claro, el factor motivación, el factor activación, que Marta y yo siempre conversamos. O sea, cómo las personas hoy reconocen que ellos tienen que atender de una manera importante esa activación de los factores. ¿Estás compartiendo la pantalla todavía, Patricia? Esos factores de activación que permiten al individuo no solo querer cambiar, sino tener las habilidades y las capacidades para generar y mantener ese cambio de una manera activa. Y la cuarta, todo lo que tiene que ver con el factor mental, o sea, con el factor promover todo el desarrollo y la actividad cognitiva, la actividad emocional, que nos permita también no solo desarrollar nuestras habilidades físicas, nuestras capacidades físicas, sino también contribuir al manejo integral de estas capacidades a partir de conservar los factores también asociados a la salud mental. Así que Marta, eso es lo que tenía y listo para cualquier pregunta que quieran discutir. Ah, gracias, Enrique. La verdad es que ha sido muy, muy bueno porque en realidad nos ha dado el vocabulario que muchos de nosotros necesitaba o necesitamos para poder conversar sobre la salud en el envejecimiento. Ha sido un apoyo muy, muy bueno para todos. El tema de cómo motivar a las personas, porque en realidad nadie hace nada que no cree que pueda hacer, ¿no? Eso es básicamente. Si yo no creo que puedo hablar francés, yo no me voy a poner a tratar en público a hablar, porque no puedo, no sé. Entonces la persona que a lo mejor tiene una artritis, está quizás un poco obesa, sufre de un poco de depresión. Vaya, todas las personas mayores vivimos con múltiples enfermedades crónicas y algunas veces esas enfermedades también nos limitan. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos empezar? Yo creo que Vivifrel es muy práctico porque nos da muchos niveles y en realidad el empezar por donde estamos es muy importante porque eso nos dice si yo puedo hacer esto si alguien me ayuda. Y una vez que Pero el tema de motivación, el tema en realidad también es un poco el tema de cómo contrarrestar ese edadismo que nosotros internalizamos. Yo ya tengo 80 años, eh, me siento que no puedo. Y total, ya para qué. Ese edadismo internalizado muchas veces nos limita también. Entonces, Enrique, ¿cómo tú motivas? ¿Qué tú le dirías a una persona que dice yo no puedo? Sí, te oí, sé que ya he perdido mucho, ya yo no puedo. ¿Cómo, cómo, cómo podemos ayudar a esa persona? Sí, yo creo que la motivación, mira, es algo que cada vez es más frecuente en la literatura. Las personas mayores hoy, bueno, siempre, pero especialmente ahora, están muy claras de qué es lo que quieren en su vida, ¿no? La mayoría de las personas mayores no están tan preocupadas por la muerte, pero sí por
por la falta de capacidad que los limite funcionalmente y especialmente que los haga dependientes del cuidado de terceros, o sea que comprometan el cuidado de la familia o necesiten el cuidado es un factor fundamental. O sea, el costo-beneficio de cambiar en ese contexto, sabiendo que hoy hay evidencias importantes que puede prevenir de una manera importante esa limitación de la habilidad funcional, tiene que ser un factor de motivación. Pero es claro que la motivación y entender y aprender que el cambio es posible no lo hace necesariamente viable. O sea, tenemos que darle también herramientas, capacidad a los individuos para asumir el cambio, asumir la progresión del cambio, asumir que es un cambio que se va a producir poco a poco, que no es un cambio que va a haber una diferencia importante de un día para otro, que va a necesitar una cierta constitucionalidad y una constancia en el trabajo de la generación de esas capacidades. Es un trabajo que muchas veces se hace solo, ¿no? Porque a veces tú no encuentras quién te acompañe, quién es quién te va a seguir. Muchas veces los servicios de salud, muchas veces te recomiendan, pero después no existen las capacidades instaladas para que tú puedas desarrollar esas capacidades. Y eso es limitante, ¿no? Entonces, tenemos que buscar primero la generación de habilidades. Ahí también hay otros factores que hemos hablado en otros momentos, como tomando control de su salud y otros que ayudan a entender cómo tú puedes crear o cómo puedes contribuirse a crear no solo la voluntad, sino también las skills que tú necesitas para conducir el cambio. Pero también yo creo que hay que lograr un mayor acompañamiento. Yo creo que la búsqueda de las relaciones sociales que adecúan. Por eso estábamos hablando de pilares, que no fuera, o sea, hay que buscar que hoy, igual que siempre, ¿no? En la vida, yo creo que eso es alto del curso de vida. Si tenemos que nos acompañe, si tenemos las relaciones sociales o las capacidades sociales que nos permiten generar el cambio con cierta participación social, yo creo que ayuda a esos procesos. Creo que es un reto, no creo que es fácil, no creo que es algo que vamos a resolver, pero yo confío mucho y tu imagen a mí siempre me ayuda con esa confianza. La capacidad de resiliencia de las personas mayores es extraordinaria. Yo no creo que hay otro momento de la vida donde la capacidad de resiliencia sea tan alta. Yo creo que está incluso subestimada por los profesionales de la salud. Yo creo que la capacidad individual de resiliencia de las personas mayores es extremadamente. Buscar los factores de motivación, buscar el factor de motivación hacia la familia, buscar el factor de motivación. Tú y yo hace muchísimos años hablábamos del ejemplo de alguien que hacía, tu mamá que hacía ejercicio de bíceps, porque ella estaba muy interesada en la capacidad de poder cargar a sus nietos y eso y a sus bisnietos. Y entonces a mí eso nunca se me olvidó, porque es en realidad esos factores que hacen una diferencia en la vida de la persona mayor en la búsqueda de eso, Sí, de esas capacidades perdidas. sí, y en realidad el ICOP es importante porque ahí también nos dice que la capacidad emocional, o sea, cómo nosotros manejamos la salud mental, la salud emocional de las personas, también es importante porque no solamente vaya, querer hacer también depende no solamente de los músculos, sino también de nuestra salud mental. Si yo estoy tan deprimida, tengo músculos grandísimos, pero estoy tan deprimida que no me levanto de la cama, pues entonces ya he perdido algo que me da la capacidad de mantener esa capacidad intrínseca o esa función que ha querido, pero ahora lo voy a perder no por otra cosa, sino por mi enfermedad mental o emocional. Entonces, yo creo que sí, mirar no solamente el factor social, el factor familiar, pero también el factor de salud mental es muy importante en este camino hacia mantenernos funcionales.
y no pensar que porque tengo problemas de salud mental, o sea, que estoy desactivándome, no quiere decir que no necesito entonces buscar una manera de atender esa capacidad funcional que me está impidiendo a, a hacer otras. No sé, me explico. Sí, no, no, yo creo que lo has dicho muy claro y ahí, por ejemplo, Desiree y Carlos hablaban, tenían algunas preguntas, ¿no? El hecho, por ejemplo, yo creo que la ciencia está invirtiendo, o sea, hoy es clara, hoy cada día es más clara que el factor capacidad es un factor no paralelo, porque está muy relacionado al factor enfermedad, pero es un factor fundamental a la hora de asegurar la salud de las personas. Y ese factor capacidad, hoy hay mucha inversión que todavía de cierta manera puede parecer ciencia ficción, pero es algo que está apareciendo mucho en intervenciones por primera vez. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero por primera vez, por ejemplo, deciré, el Food Drug Administration, la FDA, aprobó el primer protocolo clínico para ver la influencia de medicamentos sobre el envejecimiento y la capacidad. Y es las pruebas que se están haciendo con, por ejemplo, con el metformin. Entonces, ya aparecen, o sea, ya no es una ciencia ficción tan lejana ver cómo podemos lograr intervenciones biológicas claras sobre este tema. Pero por hoy lo que tenemos es realmente lo que podemos hacer en intervenciones de físicas y de nutrición. Y la pregunta que hacía Fernando, yo creo que mientras más temprano, mejor. Nunca es tarde para empezar, pero mientras más temprano empezar a desarrollar las intervenciones, no hay que esperar a los 80 ni los 70 para poder trabajar en estos factores. Enrique, y Carlos hace una pregunta: ¿cuál es la edad sugerida en que se pueden empezar a explorar las capacidades? Bueno, mientras más temprano mejor. ¿Y cada cuándo hacer registros para notar cambios? En realidad, los cambios no se notan día a día, pero en realidad sí hay, el Vivifrea en realidad da una pista de cómo hacerlo, pero tú tienes alguna otra sugerencia. Sí, mira, las capacidades en realidad se empiezan a disminuir en la segunda parte del curso de vida. Plus 50, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después. Hay cambios estructurales importantes que aparecen después de la segunda parte del curso de vida, por ejemplo, la menopausia, por ejemplo, la andropausia, son factores que introducen disminuciones importantes en capacidad, densidad ósea, masa muscular, aparición de sarcopenia. O sea, la medición de capacidades puede ser tan temprano como alrededor de los 50 años si queremos y tenemos las condiciones para hacerlo. Pero en realidad no es complejo hacerlo y quizás con la edad aparece una mayor frecuencia de evaluación. O sea, si un individuo entre 80 y 90 años podría ser evaluarse sus capacidades un par de veces en el año. A lo mejor un individuo de 50 años podría hacerlo una vez al año o una vez bianual. Pero en realidad evaluar esas capacidades y sobre todo hablar con su profesional de la salud sobre los temas que implican esas capacidades son importantes. Yo nada más que por ponerte un ejemplo rápido, el hecho, por ejemplo, del el uso, por ejemplo, de los nuevos medicamentos de GLP-1 para disminuir de peso, están empezando a demostrar que además de disminuir la masa grasa, disminuyen la masa muscular. Entonces, hay que conversar con nuestros médicos y decirles, bueno, ¿qué hago yo para mantener la masa muscular a pesar de que estoy haciendo un esfuerzo para disminuir la obesidad? En fin, hay todo un grupo de factores que no nos da tiempo hoy a verlos en detalle, pero yo creo que es importante tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? Y desde nuestra página y ustedes estamos dispuestos a conversar con todos ustedes cada vez que quieran sobre específicamente estos temas. Gracias, Enrique. En nombre de la Asociación de former staff de la OPS y OMS, te agradecemos porque tú y Patricia han sido colaboradores con la asociación, uh, muy efectivos, muy generosos, y
bueno, no queda mucho más que agradecerles y decirles que la asociación, los miembros de la asociación, no solamente quieren seguir apoyando el trabajo que ustedes hacen, porque no solamente somos recipientes de lo que ustedes hacen, sino también queremos seguir contribuyendo a lo que ustedes hacen. Así que cuenten con los miembros de la asociación para cualquier cosa que ustedes también necesiten para promover estos temas de salud en la región. Gracias a ustedes por todo el apoyo. Muchas Bueno, gracias, Marta y a FCM por todo. bueno, pues terminamos a tiempo. Gracias a todos y nos mantenemos al día. Bye bye. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.